Al llegar a la zona de cargas donde mantenían un equipo constante de suministros tácticos, armas y vehículos tanto terrestres como voladores. Ahí se encontraban Hulk y Thor librando una batalla, lo que lo alarmó bastante, pues su intuición había acertado, si era Hulk quien había dado ese rugido. Observó cómo Hulk le daba un potente golpe a Thor que lo mandó a estrellar contra varias cajas de carga destruyéndolas por completo. Lo que hizo tragar saliva a Itadori, de verdad que era muy fuerte. En cuanto Hulk vio a Itadori a la distancia, dio un fuerte rugido de furia mientras arremetía en contra de él. Hulk. Espera. Gritó tratando de calmarlo con palabras, pero sabía que no tendría mucho éxito. Hulk, por un segundo tan escaso y corto, había ablandado su mirada por unos segundos. Pero casi al instante en cómo llegó esa mini calma, volvió su furia descontrolada. Dando un fuerte rugido. Golpeó el suelo donde antes estaba Itadori quien había esquivado el golpe. Hulk era mucho más fuerte físicamente que él. Eso era verdad. Pero era más lento que él y por mucho. Por favor amigo, no eres un monstruo, de eso estoy seguro. Seguiría tratando de dialogar, quería hacer el intento. Aunque la posibilidad fuera mínima, quería intentarlo sin pelear. No quería luchar contra un compañero, ni tampoco con un ser que solo sufre por ser considerado algo que no es. En un momento, comenzó a esquivar todos sus golpes con algo de dificultad, y en un momento clave. Decidió contraatacar al ver que sus palabras no tenían efecto. Y si no hacía algo, Hulk destruiría todo el lugar. Le dio un potente golpe en el estómago que solo lo haría retroceder unos centímetros. Se tomó su muñeca con algo de dolor, sintiendo que la tenía entumecida. Este tipo de verdad que era muy duro, más que cualquier otra maldición que haya golpeado. Mierda, tengo que conectar un Black Flash para tener una oportunidad real de hacerle algo. Diría mientras comenzaba a esquivar nuevamente los golpes de la bestia esmeralda, asegurándose de no recibir ni un solo golpe de Hulk, o definitivamente eso le causaría un daño terrible. Hulk trataría de aplastar a Itadori con ambos brazos, pero su golpe solo chocaría contra el suelo creando un cráter, destruyendo el suelo haciendo que ambos cayeran a la planta de abajo. ¡Hulk! ¡Smash! En ese momento, Itadori aprovechó la oportunidad, se concentró y preparó su puño listo para conectar un Black Flash. Pero se sorprendió y alarmó demasiado al sentir como Hulk en el aire había sujetado su pie, y casi al instante fue azotado con fuerza contra el suelo. Dio un pequeño grito de dolor mientras sentía como sus huesos se rompían, apretó los dientes mientras ignoraba el dolor lo máximo que podía. Y a una gran velocidad le conectó un fuerte Black Flash en el rostro, mandando a volar a Hulk estrellándolo contra un jet. Hulk se reincorporaría algo desorientado y perdido, pero luego de unos cortos milisegundos se volvería a enfurecer, tomó el ala del jet y con su enorme fuerza la despegaría para arrojarla contra Itadori, quien rápidamente se comenzó a curar con la técnica inversa. La esquivó, tomándola de la punta en el último segundo. Al hacerlo, empleó una gran fuerza para detener su curso, y al contrario, se lo arrojó de nuevo a Hulk que recibió el golpe de lleno, destruyendo el jet en el proceso. Yuji se alarmó más, si la pelea continuaba todo el lugar sería destruido, tenía que encontrar la forma de derrotar a Hulk lo antes posible. Pero eso era muy complicado ya que no tenía el poder para noquearlo, demonios ni un Black Flash a máxima potencia podría hacerlo. Intentó pensar en algo, pero escuchó un sonido peculiar, uno que reconoció al instante. El martillo de Thor sería enviado contra Hulk, que sería golpeado en el rostro con fuerza, haciendo que se enoje el doble. Itadori volteó la mirada viendo a Thor quien atrajo su martillo, quien le devolvía la mirada. Esta bestia no se logrará calmar fácilmente, hay que encontrar una forma de calmarlo o derrotarlo rápido. ¿Tienes una idea?, dijo esperanzado. ¿Golpearlo? Entiendo, tampoco tengo uno. Ambos se movieron esquivando un vehículo que había sido arrojado por Hulk, quien volvería a rugir, embistiendo a Thor dándole un fuerte golpe que lo mandó a estrellar contra un muro.
Itadori apareció a sus espaldas golpeando con fuerza una de sus piernas, logrando hacer que Hulk se arrodillara. Recibiendo un golpe de Thor que había vuelto rápido a la batalla. Gritó dándole un fuerte golpe en la espalda a Hulk que lo mandaría contra Thor, quien lo recibe, dándole un potente golpe con su martillo que incrustó a Hulk en el suelo. Pero parecía que nada calmaba o debilitaba a la bestia Esmeralda, volvía a rugir dándole una fuerte patada a Thor que lo estrelló con la planta superior destruyéndola. ¡Qué poder! ¿Acaso nunca se va a cansar?, dijo preocupado Itadori mientras veía como Hulk daba un salto, embistiendo a Thor nuevamente estrellándolo con el techo, para luego arrojarlo con fuerza contra un muro. Itadori dio un salto por el agujero que creó Hulk, solo para esquivar un golpe de su parte. La pelea se mantuvo así durante unos cuantos segundos, hasta que Itadori por un descuido recibió un golpe en el estómago de lleno, lo que lo dejó sin aire y con 3 costillas rotas. Siendo mandado a estrellar contra varias estructuras destruyendo todas y cada una, hasta quedar tirado en el suelo respirando con dificultad y entrecortadamente. Sanando sus heridas con mucha dificultad. Un jet que había sido mandado por Fury comenzó a disparar en contra de Hulk, quien dando un rugido, saltaría del Helicarrier en contra de la aeronave comenzando a destruirla lentamente. Thor se acercó a Itadori para analizar su estado y asegurarse de que no estuviera tan herido. «Itadori, ¿te encuentras bien?», dijo preocupado por el estado del hechicero, quien se tocó el estómago con dolor recuperando lentamente el aire y el conocimiento adecuadamente. «Sentí que me atravesaba el estómago. Rayos, fue como esa vez», pensó mientras recordaba ese momento en que recibió un golpe tan devastador por parte de Sukuna que lo hizo atravesar varios edificios. «¿Sigues vivo? ¡Qué bien! Arriba, esto todavía no termina». Ayudaría a Yuji a levantarse, quien aceptó su ayuda, levantándose rápido del suelo todavía tocándose un poco el estómago. «Loki. Debemos ir por ese desgraciado, se va a escapar». Al decir esto, ambos se dirigieron en dirección de la celda de Loki, esperando a llegar a tiempo y que el asgardiano siguiera encarcelado. Al llegar, se alarmaron al ver cómo Loki salía con calma de su celda con ayuda de un guardia. «No». Thor de manera impulsiva se arrojó contra Loki en un intento de atraparlo, pero su cuerpo traspasaría el de Loki, que era una ilusión. Casi de inmediato Loki recibió un golpe en la cara que lo mandó a estrellar contra la celda agrietándola un poco. «Infeliz», gritó Itadori con molestia mientras aparecía enfrente de Loki listo para conectarle otro golpe. Pero sus ojos se abrieron de par en par en el momento en que Loki tocó su frente. Y en un instante, todos los recuerdos de su vida comenzaron a llegar a su mente. El día que consumió un dedo de Sukuna y a todos los acontecimientos que eso llevó. La muerte de Junpei a manos de Mahito. El incidente en Shibuya y la masacre de Sukuna. Los juegos del sacrificio. La batalla en Shinjuku y el cómo llegó hasta aquí. Todo lo vio, dejándolo aturdido y con la guardia baja. Momento que Loki aprovechó para atravesar su cuerpo con su cetro, lo que haría escupir sangre a Itadori. Trató de golpearlo, pero nuevamente comenzaría a recordar todos los eventos traumáticos que vivió una y otra vez. Lo que lo haría gritar de pánico y agobio, cayendo al suelo sujetándose la cabeza con dolor. Soltando algunas lágrimas, las imágenes constantes eran dolorosas, ya que se sentían tan reales. Como si estuviera experimentando por segunda vez lo que ya vivió, pero a un ritmo más rápido y repetitivo. Thor furioso golpeó el cristal con su martillo agrietándolo, pero eso generó que temblara lo suficiente para desestabilizar un poco sus placas de soporte. «Loki, detente», gritó con furia el dios del trueno con una gran impotencia al ver el estado en que su hermano había dejado a su aliado. «Es interesante. ¿Alguna vez lo creías posible?
¿Personas o seres de otros universos? No es algo que hayamos visto en todos nuestros miles de años de vida. Es fascinante, ahora entiendo por qué este mortal llamaba tanto mi curiosidad. Loki había indagado en los recuerdos de Itadori, logrando saber la verdad sobre él. Su origen, su mundo, absolutamente todo. Lo procesó rápido, todo tenía más sentido ahora con esta información. Deshaz el hechizo que usaste en él. Ordenó con frustración el dios del trueno. No, no lo creo. Pero si insistes, dejaré que presencie y compruebe algo que muchos humanos creen. ¿Nos creen inmortales? ¿Quieres que lo comprobemos? Al decir esto, estaba por presionar el botón que haría que la celda baje en caída libre de la nave, lo que llevaría a una posible muerte para Thor si llegaba a caer desde esa altura contra el suelo. Pero el sonido de un golpe y el quejido de alguien cayendo contra el suelo llamó la atención de Loki y Thor. Por favor, apártate. ¿Te gusta? Comenzamos el prototipo después de que enviaste al destructor. La verdad no sé lo que hace. Probamos ahora. Y justo cuando estaba por poner a prueba la función del arma, sería atravesado por el cetro de Loki desde su espalda, habiendo sido otra vez una ilusión. No. Casi al borde de la impotencia absoluta, Thor solo podía observar con frustración cómo Loki apuñalaba a dos de sus aliados a sangre fría. Mientras que él solo podía ver. Sin hacer nada. Loki miró unos momentos a su hermano, manteniéndose en constante silencio con una sonrisa en su rostro. Su cetro manchado de la sangre de Coulson e Itadori. Mientras ambos ya hacían tirados en el suelo, heridos y abatidos. Itadori seguía gritando de dolor y pánico mientras su herida se abría más, comenzando a derramar sangre de manera alarmante. Loki, con una gran indiferencia, observó un momento a su hermano antes de comenzar a activar el protocolo de la celda. Y sin más. Apretó el botón haciendo que la celda comenzara a caer en picada con su hermano adentro. Loki simplemente observaba la escena en silencio, con indiferencia por fuera. Pero con algo de pesar por dentro, quizás. Un pesar diminuto, pero en el fondo ahí estaba. Mientras se disponía en irse del lugar, habiendo recuperado su cetro y con su hermano fuera del juego, con el hechicero a nada de morir. Y en general el resto de los Vengadores estando en situaciones críticas, había cumplido su objetivo. Vas a perder. ¿De verdad? Está en tu naturaleza. Sus héroes se disgregaron, su fortaleza voladora pronto se estrellara, ¿cuál sería mi desventaja? Coulson, con la mirada perdida y la visión borrosa, sintiendo como la vida se le iba escapando poco a poco. Respondió. No tienes convicción. Loki frunció el ceño, algo tocado por la irritación. No creo que... El ataque en Loki lograría anular el pequeño trance en el que dejó a Itadori, quien daría un largo respiro seguido de un fuerte quejido de dolor. Su respiración se volvía entrecortada, y sentía un dolor punzante en su estómago. Comenzó a usar los conjuros inversos, logrando sanar su herida. Pero, su mente seguía perdida, sus ojos borrosos y la respiración entrecortada. Se llevó una mano a la cabeza sujetándosela con dolor, observó a Coulson tirado en el suelo. Y aunque su visión se encontraba borrosa y desorientada, logró identificarlo lo suficiente. Causando que todo su cuerpo se tensara de gran manera. C. Coulson. Con preocupación y pánico, se acercó tambaleando un poco cerca de la gente, se arrodilló y observó su herida para ver qué tan grave era. Viendo que efectivamente era una herida mortal, estaba por usar los rituales inversos para tratar de sanar su herida y así salvar su vida. Pero se le era muy complicado, por no decir casi imposible, ya que primero no sabía cómo hacerlo exactamente. Si de por sí usar la técnica inversa en uno mismo ya era complicado, lo era aún más cuando se usaba en otras personas. Y segundo, su mente, que es donde se formula la base y lo principal para ejecutar la técnica con éxito, andaba demasiado alterada y dañada momentáneamente por los juegos mentales de Loki. No, vamos.
se reprochó con angustia mientras trataba de usar la técnica inversa en la herida de Coulson, sin ningún éxito. Lo que ocasionó que unas pequeñas lágrimas de impotencia y frustración se formaran en sus ojos. Oye. Tranquilo, Itadori. No es tu culpa. Jeje. Creo que voy a renunciar. No diga eso, señor Coulson, usted va a estar bien, por favor resista. Diría entre pequeños gritos de angustia, mientras hacía presión en su herida con cuidado, pero con la suficiente firmeza para detener la hemorragia lo máximo posible. No lo creo. Pero, no te preocupes. Tenía pensado retirarme hace unos meses. Cuando toda esta locura hubiera terminado. Siguió bromeando mientras la sangre se deslizaba por su boca, mostrando que los efectos de su herida estaban afectando más y más. Itadori, ya con los ojos en lágrimas, agachó la cabeza mientras comenzaba a sollozar. Por favor. No otra vez. Susurró con la voz algo quebrada. Otra vez, no podía salvar a alguien que tenía al alcance. Y todo por su debilidad. Si hubiera sido más fuerte, podría haber evitado eso. Era lo que él creía, y comenzaría a torturarse por ello. Fury llegaría, viendo preocupado el estado de su mejor agente. Perdón, jefe, el dios escapó. Diría con la voz débil y entrecortada. Concéntrate, tus ojos en mí. No, creo que me retiro, señor. No es una opción. Tranquilo, jefe. Esto no iba a funcionar, sin darles primero algo que... La tragedia llegó antes de siquiera soltar unas últimas palabras adecuadas. Phil Coulson moriría. Con una pequeña sonrisa, bajo la mirada de Itadori y Fury. El hechicero solo podía agachar la cabeza mientras apretaba los puños con fuerza, apretando la mandíbula mientras lentamente comenzaba a limpiarse las lágrimas. Pero con la mirada perdida y abatido. Coulson ya no estaba aquí. Llorar su muerte solo sería un insulto para su pérdida. Lo había aprendido. Pero aún así. Sufría por dentro, más de lo que debería. Fury, quien mantenía la mirada agachada por igual, mandaría un comunicado a su equipo a través del comunicador. Es tarde. Perdimos al agente Coulson. Llegaron tarde. Itadori, quien miraba el cuerpo ya sin vida del agente Coulson y cómo era transportado por los médicos, se mantuvo callado. En un profundo silencio interior mientras las imágenes de sus recuerdos y traumas se esfumaban lentamente. Y lo único que se repetía constantemente eran insultos y desprecio propio hacia su ser. ¿Por qué? Porque siempre terminaba así. Porque no podía salvar al que tenía al alcance. Minutos después, se encontraban el grupo reunido en el área general del Helicarrier. Un silencio ensordecedor era lo único que se sentía. Nadie decía una palabra, los mayores se mantenían en un silencio casi doloroso. El fracaso de hace unos minutos les había caído como un balde de agua fría, más a Tony, que comenzaba a cuestionarse muchas cosas. Pero entre todos, el más afectado era Itadori, quien mantenía su mirada baja, y con la visión un poco nublada por sus propios pensamientos. Esto lo encontré en la chaqueta de Coulson, creo que no pudo conseguir tu firma. Diría con un débil sarcasmo mientras arrojaba en la mesa un par de tarjetas del Capitán América, las tarjetas de colección de Coulson. Manchadas en la sangre de su dueño. Estamos paralizados en el aire. Nuestras comunicaciones, la ubicación del cubo, Banner, Thor. No tengo nada para ustedes. Y perdí a mi único ojo bueno. El silencio seguía, atacando el área más débil de los afectados, sus mentes. Sabía que esto pasaría. Sí. Pensábamos construir un arsenal, con el Tesseracto. Pero jamás invertí mucho tiempo en eso porque aposté por algo mucho más riesgoso. Surgió una idea. Y Stark la conoce, llamada, la Iniciativa Vengadores. La idea era buscar y reunir a un grupo, de personas excepcionales, y tratar de convertirlas en algo más. Ver si podían unirse cuando necesitáramos, que librarán las batallas que no podríamos ganar. Phil Coulson murió creyendo firmemente en esa idea. En los héroes. Tony se retiró del lugar, sin decir una palabra. Dejando solo al Cap y al hechicero, los cuales lo veían marcharse, sin decir o hacer nada para detenerlo. Bueno. La idea parece obsoleta. ¿Verdad? Fury miró de reojo a Itadori, quien hizo lo mismo en el momento en que sintió la mirada del hombre sobre él.
Se mantuvieron así por unos segundos, antes de que Fury rompiera el hielo. Fue un error. No puedo asegurarte que nosotros fuimos los que te trajimos aquí con el cubo. Pero, si llegara a ser el caso, créeme que estoy eternamente arrepentido. Y si vas a culpar a alguien, aceptaré firmemente toda la responsabilidad. Itadori no dijo nada, solo apretó un poco los puños, mirando de reojo las cartas de Coulson que todavía eran observadas fijamente por el Cap. Está bien. Lo entiendo, igualmente. Hicieron mal en querer controlar una fuerza con la que no se debe jugar. Susurró mientras se levantaba de su asiento y miraba al Cap un momento, y luego a Fury. No apruebo tus métodos, por más que sean con la intención de proteger a los inocentes. Si hacen eso, no los diferencian de alguien como Loki. Una vez terminó de hablar, se retiró del lugar en silencio, dejando solo a Fury, Steve y Maria en el lugar. Cambio de escena, en el área de contención, donde anteriormente se tenía encarcelado a Loki. Y donde Phil Coulson fue asesinado. El aislamiento de los rayos del sol, sumados al frío y penumbre ambiente del lugar, hacía que la tensión en el aire solo se vuelva más deprimente y reflexivo. ¿Tenía esposa? No. Salía con una chelista. Creo. Lo siento. Me parecía un buen hombre. Jun era un idiota. ¿Por qué? ¿Por tener fe? ¿Por atacar a Loki él solo? Solo hacía su trabajo Tony. ¿O ahora me va a sermonear un niño de otro universo? Genial. Lamento no contar eso. Fury no consideraba que este fuera un momento adecuado para decirlo. ¿Y tú sí? Itadori se quedó en silencio por un momento. Pensativo, pero todavía algo decaído. Es una historia larga. Quizás un poco. Steve se mantuvo en silencio, procesando sus palabras sin decir nada. Todavía procesaba el hecho de saber que una persona de otro universo se encontrara en este, habitando entre todos ellos. Con todo lo que está pasando. Saber que un niño de otro universo llegó a este, no es tan difícil de procesar. Lamento otra vez no haberlo dicho, pero eso puede quedar para después. Necesitamos encontrar a ese infeliz. Yo no estoy de acuerdo con el camino que sigue Fury. Ni yo, manchó sus manos con la misma sangre que Loki. Pero ahora tenemos que dejar eso atrás y resolver esto. Loki necesita una fuente de energía, si hacemos una, lo hizo personal. Ese no es el punto. No, espera Cap, de hecho. Ese debe ser el punto. Claro, de Loki al menos, nos atacó a nivel personal, porque quería separarnos. Sí. Dividir y vencer es útil, pero él sabe que va a ganar si solo nos derrota, eso quiere. Quiere vencernos y que todos lo vean cuando lo haga. Quiere una concurrencia. Claro, vi su acto en Stuttgart. Es verdad, en su mente ese debería de ser como un avance, como un teatro y ahora solo falta la escena principal. Exactamente, Loki, él es peor que una diva, ¿no? Quiere flores, quiere desfiles, quiere un monumento que llegue hasta el cielo con su nombre escrito en... Tony se detuvo en sus palabras, mientras la respuesta finalmente se formulaba en su mente, dejando expectante al hechicero y al capitán. Ese desgraciado. Susurró mientras se retiraba del lugar rápido acompañado de Itadori y Steve, los cuales lo seguían al ritmo, ahora con la ubicación de Loki en la mira. La torre Stark. Pero antes de partir, necesitaban buscar refuerzos y apoyo. Itadori y el Cap llegaron con Natasha en el mismo cuarto de recuperación donde anteriormente tenían a Itadori en reposo y rehabilitación. Nos vamos. ¿A dónde? Te explico en el camino. ¿Puedes pilotar uno de los jets? Yo no le entiendo a los botones, así que... Itadori iba a bromear un poco, pero se detuvo en seco al ver salir del baño de la habitación a alguien que reconoció, sus ojos abiertos de la sorpresa. Yo sí. Diría Barton mientras miraba al capitán y luego a Itadori, este último causando que el halcón abriera los ojos igualmente. Se acercó al joven y sin pensarlo mucho hizo una pequeña reverencia ante Itadori, quien se quedó confundido. ¿Eh? Muchas gracias, por salvarme. Te debo una grande, Itadori. Diría con gratitud el arquero mientras se incorporaba nuevamente, dándole una sonrisa a su nuevo compañero, quien solo daría una pequeña sonrisa comprensiva y amistosa, extendiendo el puño. Demos lo mejor.
Su gesto sería correspondido por el arquero, quien chocó su puño con el del hechicero, ambos teniendo una sonrisa en sus rostros. Perfecto, ponte tu traje. Y vayamos. Oigan, no tiene autorización para estar aquí, hijo. Ni se te ocurra. Señor. Agente Hill. Esas tarjetas estaban en el casillero del agente Coulson, no en su chaqueta. Solo les di un impulso. Despegue no autorizado en la plataforma 6, repito, despegue no autorizado en la plataforma 6. Lo encontraron. Reactiven los sistemas de comunicación como puedan. Quiero ojos en todas partes. Sí, señor.